Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, algo que está resonando fuerte en los titulares y que sinceramente tiene a muchos con la intriga a flor de piel. Vamos a meternos de lleno en el mundo del espectáculo, donde las relaciones, las carreras y las palabras tienen un peso enorme. Si te gusta estar al día de lo que pasa con tus celebridades favoritas y te encantan las historias que te hacen pensar, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos en todos los detalles jugosos, te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de nuestras exclusivas y estarás siempre en la onda. Hoy vamos a hablar de una advertencia que parece haber sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco. Se trata de nada menos que Can Yaman, el actor que ha conquistado corazones a nivel internacional, y su supuesta advertencia a Oğuzhan Koç, un nombre muy conocido también en Turquía, respecto a su relación con la talentosa y querida Demet Özdemir. Si has oído bien, Can Yaman, el ex de Demet, parece estar alzando la voz, o al menos eso es lo que sugieren los rumores y algunas publicaciones. La frase que está circulando es fuerte: estás arruinando a Demet. Y no es una frase que se diga a la ligera, ¿verdad? Implica una preocupación genuina, o tal vez una advertencia muy directa, y nos hace preguntarnos qué está pasando realmente detrás de los focos y las cámaras. Para quienes no estén tan familiarizados, Demet Özdemir es una actriz turca que ha ganado una popularidad inmensa, especialmente después de su papel en Erkenci, donde compartió pantalla y, según se rumoreaba, también vida, con Can Yaman. Esa química que desbordaban en la serie traspasó la ficción y capturó la atención de millones de fans. Tras su separación, ambos han seguido adelante con sus vidas personales y profesionales. Demet ha mantenido su carrera en ascenso, mientras que Can Yaman ha buscado proyectos internacionales y ha sido foco de atención por su vida privada, que a menudo genera titulares. Ahora, ¿qué Can Yaman intervendría en la vida amorosa de Demet? Esa es la pregunta del millón. Oğuzhan Koç, por su parte, es un cantante y actor turco muy popular. Su relación con Demet Özdemir ha sido objeto de escrutinio público, como suele ocurrir con las parejas de celebridades. Han habido altibajos, rumores de ruptura y reconciliación, y al parecer, un torbellino emocional que no ha pasado desapercibido. La supuesta advertencia de Can Yaman surge en un momento delicado. Se dice que Can, a pesar de su pasado con Demet, todavía guarda un cierto sentido de protección o preocupación por ella. Podría ser que él perciba que la relación de Demet con Oğuzhan no es beneficiosa para ella, ya sea a nivel emocional, profesional o incluso personal. La frase "estás arruinando a Demet" es bastante grave. No es un "ten cuidado" o un "espero que estés feliz". Es una acusación directa y una advertencia implícita de que la situación actual, o las acciones de Oğuzhan, están teniendo un impacto negativo en Demet. Podríamos imaginar varios escenarios. Quizás Can ha tenido conversaciones con Demet, o quizás ha observado de cerca la dinámica de su relación a través de medios o amigos en común. Es posible que él crea que Oğuzhan no está a la altura de Demet, o que sus acciones públicas o privadas están generando estrés o daño a la imagen o al bienestar de Demet. Los artistas a menudo viven bajo una presión constante y cuando su vida personal se ve afectada, también puede repercutir en su trabajo, en su energía, en su felicidad. Y si alguien que ha compartido una parte importante de su vida con ella, como Can, ve que esa felicidad o ese equilibrio se está viendo amenazado, es comprensible que pueda sentir la necesidad de intervenir. Hay que recordar que la relación de Can y Demet fue intensa y muy publicitada. Cuando una relación así termina, quedan lazos, recuerdos y a veces una especie de preocupación residual, especialmente si la separación no fue conflictiva. Si Can sigue valorando a Demet como persona, y ve que ella está pasando por un momento difícil o que su relación actual le está perjudicando, su instinto de protección podría activarse. Además, en el mundo de las celebridades, la reputación lo es todo. Si la relación de Demet con Oğuzhan está generando controversia o afectando negativamente su imagen pública, Can, como alguien que conoce bien el mundo del espectáculo y la presión mediática, podría querer advertir sobre esas consecuencias. Otro punto a considerar es la dinámica de la pareja Demet-Oğuzhan. Los rumores de problemas, infidelidades o malentendidos son comunes en sus respectivas biografías públicas. Si estas turbulencias son constantes, es natural que las personas cercanas a Demet, incluyendo a su expareja, puedan sentirse preocupadas. La advertencia de Can podría ser el resultado de observar un patrón de comportamiento
Toque desde su perspectiva, no es saludable para Demet. Es como ver a un amigo que está en una relación tóxica y querer decírselo, aunque sea incómodo. Sin embargo, también debemos ser cautelosos. Los rumores en el mundo del espectáculo son como pólvora. Pueden nacer de una pequeña chispa y convertirse en un incendio forestal. ¿Realmente Can Yaman hizo esta advertencia de forma directa? ¿O es una interpretación de alguien? ¿Fue un mensaje privado que se filtró? ¿O es simplemente la creación de la prensa del corazón buscando una historia jugosa? La verdad es que en ausencia de confirmación directa de Can o de Ouzhan, todo esto entra en el terreno de la especulación. ¿Pero qué significa que alguien diga que estás arruinando a Demet? Podría referirse a que Ouzhan está afectando negativamente la carrera de Demet. Por ejemplo, si sus constantes idas y venidas o las polémicas que los rodean desvían la atención de su trabajo, o si generan un ambiente de inestabilidad que dificulta que Demet se concentre en sus proyectos. O quizás, y esto es más personal, podría ser que Ouzhan esté causándole dolor emocional, tristeza o estrés, y Can, al haberla conocido bien, es capaz de percibirlo. La fama, como sabemos, viene con un precio. La privacidad se reduce al mínimo, y cada paso en la vida personal es analizado y comentado. Para Demet, que está en un punto álgido de su carrera, cualquier distracción o controversia puede ser perjudicial. Si la relación con Ouzhan está contribuyendo a este tipo de problemas, entonces la preocupación de Can, si es real, tendría una base. También podríamos plantearnos la pregunta de si Can Yaman tiene el derecho de intervenir. Después de todo, ellos ya no están juntos. Sin embargo, en el ámbito de las relaciones humanas, a veces los vínculos que se crean perduran de una forma u otra. Si Can todavía tiene afecto por Demet, o simplemente valora su bienestar, podría sentir que tiene una responsabilidad moral de advertirle o advertir a la persona que, según él, le está haciendo daño. Es un territorio moralmente gris, donde la preocupación genuina puede chocar con los límites de las relaciones pasadas. Ouzhan Kok, por su parte, podría sentirse atacado o resentido si esta advertencia es cierta y se ha hecho pública de alguna manera. Su reacción podría ser defensiva, o podría intentar ignorarla. Lo cierto es que la presión pública sobre una pareja de celebridades ya es alta, y si encima hay una figura como Can Yaman involucrada, las cosas se complican aún más. Analicemos el impacto que esto podría tener. Si la historia de la advertencia de Can se hace viral, podría generar más interés en la relación de Demet y Ouzhan, pero no necesariamente de una manera positiva. Podría aumentar la presión sobre ellos para que aclararan su situación, o podría generar simpatía hacia Demet si la gente percibe que está siendo maltratada o perjudicada. También podría hacer que Ouzhan se sienta bajo escrutinio, lo que podría afectar su comportamiento. Es fascinante cómo las vidas de estas figuras públicas se entrelazan y cómo una sola declaración, real o supuesta, puede tener tantas repercusiones. Nos recuerda que detrás de las pantallas, hay personas reales con emociones, relaciones y vulnerabilidades. Y a veces esas personas toman decisiones o tienen interacciones que van más allá de lo que vemos en las series o en los escenarios. Si realmente Can Yaman ha advertido a Ouzhan Kok, significa que él tiene una opinión muy formada sobre la dinámica entre Ouzhan y Demet, y que considera que esa dinámica es perjudicial para ella. La frase «estás arruinando a Demet» es un juicio de valor poderoso, que implica que las acciones de Ouzhan están erosionando algo valioso en la vida o en la carrera de Demet. Podría ser su reputación, su estabilidad emocional, su confianza o incluso su potencial profesional. Es importante recordar que aunque nosotros como espectadores disfrutamos de estas historias, para las personas involucradas puede ser una experiencia agotadora. La atención constante, los rumores, la presión por mantener una imagen pública y las complejidades de las relaciones personales, todo ello crea un cóctel explosivo. Quizás la intención de Can Yaman, si es que realmente ha intervenido, sea proteger a alguien a quien alguna vez amó, o simplemente a una colega a la que respeta. O quizás haya un componente de rivalidad, de querer demostrar que él sabe lo que es mejor para Demet. Son tantas las posibilidades que se abren ante nosotros. Lo que sí está claro es que el mundo del espectáculo turco está lleno de dramas, tanto dentro como fuera de la pantalla, y esta supuesta advertencia añade una capa más a la intriga. Nos deja pensando en las dinámicas complejas que existen entre exparejas, en la influencia que podemos tener en la vida de los demás, y en cómo la fama magnifica todo esto. Por ahora nos quedamos con esta historia intrigante.
Tendremos que estar atentos a ver si hay alguna confirmación, a declaración de las partes involucradas, o si esta noticia se desvanece como tantos otros rumores. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando el trabajo de Demet Özdemir y de todos los artistas que nos brindan entretenimiento. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta impactante noticia. Como veis, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Hemos desgranado los posibles significados de la advertencia de Can Yaman a Ethan Hawke y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en la esfera pública. Espero que hayáis encontrado esta conversación interesante y que os haya dado mucho en qué pensar. Antes de irnos, quiero agradeceros de corazón por pasar este rato con nosotros, por estar ahí, al otro lado de la pantalla, compartiendo vuestro tiempo y vuestra atención. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando las historias más intrigantes para vosotros. Si este vídeo te ha gustado, si te ha parecido informativo o si simplemente has disfrutado de la charla, por favor, no te olvides de darle un gran me gusta. Vuestro me gusta nos ayuda muchísimo a que estos vídeos lleguen a más personas. Y si tienes algo que decir, alguna opinión, alguna duda o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre este tema, déjanos un comentario abajo. Nos encanta leer vuestras opiniones y interactuar con vosotros. Y por supuesto, si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora mismo. Haz clic en ese botón rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.